Nunca imaginé que un trozo de plástico y vidrio pudiera cargar tanto de mi futuro. Aquella tarde de marzo, había dejado mi portátil cargando sobre la mesa de la cocina, donde la luz del sol madrileño se derramaba sobre el teclado. El apartamento que compartía con mi familia en Lavapiés siempre había sido pequeño, pero últimamente se sentía asfixiante. Yo era la primera en intentar llegar a la universidad, la primera en soñar con algo más allá de las expectativas modestas que mis padres habían trazado para todos nosotros. Cuando regresé de la biblioteca de la Complutense con una pila de libros de referencia equilibrada contra mi cadera, capté el brillo en los ojos de mi hermana Lucía solo un segundo antes de que pasara su brazo por la mesa. El estruendo partió el aire como un trueno. Mi portátil aterrizó con la pantalla hacia abajo sobre las baldosas. El silencio posterior se sintió incluso más ensordecedor. Me quedé paralizada, incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir. Lucía, 2 años menor que yo pero con el doble de mi confianza, se paró sobre los restos, sus labios curvándose en esa sonrisa despreocupada que había perfeccionado. Se inclinó, golpeando la carcasa agrietada con la uña, y susurró: ¿Tu tesis? ¿A quién le importa? Las palabras no terminaron de registrarse hasta que mi madre, Carmen, entró por la puerta y comenzó a reír, un sonido que me raspó la piel como papel de lija. Siempre había sido así entre nosotras. Mi dedicación a los estudios era para ella una forma de reproche, como si cada hora que pasaba estudiando fuera una crítica silenciosa a su propia vida. Mi padre, Antonio, entró al último, miró los restos destrozados y se encogió de hombros como si hubiera derramado un vaso de agua. «Quizás no estabas destinada a graduarte», dijo. Su desprecio casual me dolió en lugares que no sabía que existían. Era fontanero, un hombre trabajador que nunca había entendido por qué su hija mayor pasaba tanto tiempo con esos libros que no sirven para nada. Mi garganta ardía, pero me tragué cada protesta. Esa noche, mientras todos se sentaban en el salón viendo un programa de Telecinco, yo me senté en el suelo de la cocina junto a mi ordenador arruinado, sintiendo que algo frágil dentro de mí comenzaba a endurecerse. El Departamento de Historia del Arte había sido mi refugio durante 4 años. Mi tesis sobre el impacto social de las obras de Goya durante la Guerra Civil era mi boleto de salida, mi forma de demostrar que podía ser más de lo que mi familia esperaba. Ahora, 300 páginas de trabajo meticuloso se habían esfumado en un instante de crueldad. Esa noche no dormí. Escuchaba las risas ocasionales desde el salón, el televisor que nunca se apagaba, la normalidad con la que continuaban mientras mi mundo se desmoronaba. Pensé en todas las veces que Lucía había, accidentalmente, arruinado algo mío. Mis apuntes de secundaria manchados con café, mi solicitud de beca que misteriosamente desapareció, las llamadas interrumpidas cuando era el departamento universitario. Mi madre siempre la defendía. «Es que tienes que entenderla, Ana. No todos somos tan listos como tú», como si mi esfuerzo fuera un insulto, como si mis aspiraciones fueran una traición a la familia. Mi padre simplemente se mantenía al margen, con esa mirada que decía claramente que consideraba que mis estudios eran una pérdida de tiempo y dinero. Revisé cada centímetro del portátil destrozado bajo la luz tenue de mi habitación. La pantalla estaba completamente negra, con grietas que se extendían como telarañas desde el punto de impacto. La carcasa se había separado por una esquina. Intenté encenderlo, pero no hubo respuesta. Ni siquiera el pequeño LED de encendido mostraba señales de vida. Las paredes de nuestro apartamento eran tan delgadas que podía escuchar la respiración de mis padres en la habitación contigua. Madrid nunca dormía realmente, y a través de mi ventana llegaban los sonidos amortiguados de la ciudad. Alguna moto pasando, risas lejanas de los bares de la calle Argumosa, el ocasional claxon impaciente. Me acosté finalmente, sin poder conciliar el sueño, pensando en todas las horas invertidas en esa tesis, las entrevistas a ancianos que recordaban ver los cuadros de Goya por primera vez, los días enteros en archivos polvorientos, las noches en vela perfeccionando cada párrafo, todo perdido en un momento de mezquindad. Lo peor, sabía que no había sido un accidente. La mirada de Lucía, esa sonrisa satisfecha, esto era el clímax de años de pequeños sabotajes. Desde que anuncié que había sido aceptada en la universidad, algo cambió en casa, como si mi ambición fuera una acusación contra todos ellos. Las García no necesitamos tanto estudio,
solía decir mi madre. Mi padre fue panadero. Yo trabajo en la tienda. Tu padre es fontanero. Trabajo honrado, Ana. No esos aires de grandeza. A las 4 de la mañana, cuando el apartamento por fin quedó en silencio, salí de mi habitación y regresé a la cocina. El portátil seguía allí, como un cadáver que nadie se había molestado en enterrar. Lo recogí con cuidado, como si pudiera hacerle más daño. Resultaba irónico que el objeto que podría haberme liberado ahora pesara tanto en mis manos. Guardé cada fragmento en una caja de zapatos. No sabía si podría recuperar algo, pero no podía soportar dejarlo tirado como basura. Mientras lo hacía, sentí que algo dentro de mí cambiaba. No era solo tristeza o rabia lo que crecía en mi interior. Era algo más duro, más frío, pero también más fuerte. Una determinación que no sabía que poseía. Esa noche, mientras guardaba los restos de mi ordenador, tomé una decisión. Esta no sería mi derrota. No les daría la satisfacción de verme rendirme. De alguna manera, con o sin mi trabajo anterior, terminaría esa tesis. Y cuando lo hiciera, cuando finalmente tuviera mi título en las manos, me iría de este apartamento y nunca miraría atrás. Madrid comenzaba a despertar cuando finalmente me dormí, con la caja que contenía los restos de mi ordenador escondida bajo mi cama, como un recordatorio silencioso de lo que había perdido y de lo que aún estaba determinada a conseguir. A la mañana siguiente, recogí cada fragmento del ordenador roto y los guardé en una caja de cartón, como si pudiera reconstruir mi vida a partir de los restos. El metro hacia Moncloa iba lleno, como siempre a esa hora, pero apenas noté los empujones habituales. Mi mente estaba fija en una sola cosa: el pequeño local de reparación de informática cerca de la facultad, donde Ramón, un técnico que siempre me había tratado con amabilidad, quizás podría hacer un milagro. El calor de junio ya se dejaba sentir en Madrid. La ciudad olía a asfalto caliente y a las flores de los tilos que bordeaban algunas calles universitarias. En otras circunstancias, habría disfrutado del paseo desde la parada del metro hasta la tienda, pero mis brazos temblaban bajo el peso de la caja, que se sentía más pesada que cualquier objeto que hubiera cargado antes. La campanilla de la puerta sonó cuando entré. Ramón levantó la vista de un monitor que estaba desmontando y me saludó con su habitual sonrisa. Cuando vio mi expresión, su gesto cambió. «Ana, ¿qué ha pasado?», preguntó, limpiándose las manos con un trapo. Coloqué la caja sobre el mostrador y le conté lo sucedido, omitiendo que había sido mi hermana la responsable. Simplemente dije que el portátil se había caído. No sé por qué protegía a Lucía, quizás por costumbre, quizás porque admitir en voz alta su crueldad lo haría más real. Ramón examinó cada pieza con delicadeza, como un médico buscando signos vitales en un paciente moribundo. Después de unos minutos, negó con la cabeza. «El disco duro está dañado más allá de cualquier recuperación», dijo. «Lo siento mucho, Ana». Salí de la tienda con el corazón martilleándome contra las costillas. 300 páginas de mi tesis, la investigación que había recopilado durante 2 años, se habían desvanecido. Me senté en un banco de la Plaza de España, incapaz de enfrentar el regreso a casa todavía. Los turistas pasaban tomando fotos del monumento a Cervantes, ajenos a mi pequeño drama personal. El camino de vuelta me pareció interminable, mi mente repasando cada palabra despectiva que mi familia había pronunciado a lo largo de los años. «Los libros no ponen comida en la mesa», solía decir mi padre. «Te estás llenando la cabeza de tonterías», repetía mi madre cada vez que me veía estudiar hasta tarde. Y Lucía, siempre con esa mirada de resentimiento, como si cada uno de mis logros le quitara algo a ella. Me di cuenta de que sus burlas nunca habían sido bromas inofensivas. Era una campaña silenciosa para mantenerme pequeña, para convencerme de que era incapaz. ¿Para qué te esfuerzas tanto? Al final acabarás como todas, trabajando en algo que no tiene nada que ver con lo que estudiaste, me había dicho mi madre cuando le conté que quería hacer un doctorado. Por primera vez, me permití admitir que lo que sentía en casa no era amor, sino algo más tóxico. Pasé por el mercado de San Miguel, donde trabajaba mi madre vendiendo embutidos, pero no entré a saludarla. No podía enfrentar su falsa preocupación, esas palabras de consuelo que siempre terminaban siendo un reproche. Esto no habría pasado si hubiera sido más cuidadosa. O peor, ¿ves? Por eso te digo que no te compliques tanto la vida. Al llegar a nuestro edificio en la calle Amparo,
Me crucé con la señora Dolores, nuestra vecina del tercero. Con sus 70 años y su eterna bata floreada, era una de las pocas personas del barrio que siempre me había animado a estudiar. «¿Qué te pasa, hija? Parece que has visto un fantasma», me dijo, apoyando su mano arrugada en mi brazo. No pude contenerme. Le conté todo, incluso la parte de Lucía, mientras las lágrimas que había estado reprimiendo todo el día finalmente corrían por mis mejillas. La señora Dolores me escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros llenos de una compasión que hacía tiempo que no veía dirigida hacia mí. «Mi niña», dijo cuando terminé, «hay gente que no soporta ver crecer a otros porque les recuerda que ellos no se atrevieron a hacerlo. Tu familia tiene miedo de perderte, de que vueles más alto que ellos. No es justo, pero es humano». Sus palabras no arreglaron mi ordenador, pero me ofrecieron una perspectiva que no había considerado. Subí los 4 pisos hasta nuestro apartamento sintiéndome un poco más ligera, aunque el peso de lo perdido seguía oprimiéndome el pecho. Esa tarde, me encerré en mi habitación, la puerta cerrada contra el ruido de la televisión y la risa de Lucía que resonaba a través de las paredes. Podía oír a mi madre en la cocina, preparando la cena, y a mi padre regresando del trabajo, dejando sus botas de fontanero en la entrada con un golpe sordo. Pensé en rendirme, en abandonar el programa y dejar que se demostrara que tenían razón. Incluso, abrí el cajón donde guardaba las solicitudes para prácticas en empresas de diseño gráfico. Algo más, práctico, como insistía mi padre. Pero incluso en el pozo hueco de la desesperación, otra voz emergió. Una convicción tranquila de que este no sería el final de mi historia. Mi habitación, apenas más grande que un armario, estaba llena de libros, apuntes y fotocopias. Las paredes, que no me habían permitido pintar. «Este piso es de alquiler, Ana, no podemos hacer lo que queramos». Las había cubierto de postales de museos. El Prado, el Reina Sofía, el Thyssen, pero también el Louvre, el Met, la National Gallery. Lugares donde algún día quería trabajar, investigar, aportar algo al mundo del arte. Mi móvil sonó. Era Marta, mi compañera de tesis. Le había mandado un mensaje breve contándole lo ocurrido. «¿Cómo estás?», preguntó. «Destrozada», respondí, y la palabra tenía varios niveles de significado. «¿Has hablado con Mendoza?». Mendoza era nuestro director de tesis, un hombre exigente pero justo. «Aún no. No sé ni qué decirle». «Llámalo», insistió Marta. «Si alguien puede darte una prórroga, es él». Después de colgar, me quedé mirando al techo, donde había pegado una reproducción de «El sueño de la razón produce monstruos», de Goya. Qué apropiado me parecía ahora. Mi ordenador roto, mi familia burlándose de mi dolor. Esos eran los monstruos que surgían cuando la razón se dormía. La cena transcurrió en un silencio incómodo. Mi padre hablaba sobre un trabajo en Chamberí. Mi madre se quejaba de una clienta exigente. Lucía contaba sobre sus planes para el fin de semana. Nadie mencionó mi ordenador. Era como si el incidente nunca hubiera ocurrido. O peor, como si no importara lo suficiente para ser tema de conversación. Esa noche, mientras todos dormían, saqué mi viejo teléfono y comencé a escribir notas, pequeños fragmentos de mi tesis que podía recordar. No era mucho, pero era un comienzo, y en ese momento, mientras tecleaba furiosamente en la pantalla diminuta, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El desprecio de mi familia, que durante tanto tiempo había sido una carga, empezaba a transformarse en combustible. Me dormí pasadas las 3 de la madrugada, con el teléfono aún en la mano y una nueva resolución formándose. Si tenía que reescribir 300 páginas, lo haría. Si tenía que pasar noches en vela, las pasaría. Y cuando terminara, cuando por fin tuviera mi título, me iría de esta casa donde las aspiraciones eran tratadas como traiciones y los sueños como debilidades. A la mañana siguiente, desperté con los sonidos habituales del apartamento. Mi padre preparándose para salir, el programa matutino de televisión que mi madre siempre veía mientras desayunaba, Lucía ocupando el baño durante demasiado tiempo. Pero algo había cambiado. Ya no sentía la desesperación aplastante del día anterior. En su lugar, había una determinación fría, una resolución inesperada que ni siquiera sabía que poseía. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Madrid todavía dormía, apenas se escuchaba algún coche ocasional,
y el timbre lejano del primer metro del día. En el silencio de esa hora temprana, comencé a reconstruir lo que podía recordar. Saqué viejos cuadernos, esquemas tachados, artículos impresos, cualquier cosa que pudiera ayudarme a reconstruir aunque fuera una fracción de mi trabajo. El pequeño escritorio que había comprado en el rastro hacía 3 años se convirtió en mi fortaleza. Abrí la ventana para que entrara el aire fresco de la mañana, aunque pronto se llenaría del olor a churros de la churrería de la esquina y del ruido creciente del barrio despertando. Mis dedos dolían de tanto escribir, pero me negué a detenerme. Escribí durante horas sin levantar la vista. Cada frase que recuperaba se sentía como un pequeño acto de rebeldía. A media mañana, cuando escuché a mi familia moverse por el apartamento, ya había llenado 20 páginas de notas. No era mucho comparado con lo que había perdido, pero era un comienzo. Lucía golpeó mi puerta al pasar por el pasillo, un golpe deliberado que pretendía molestarme. No respondí. Ya no me importaba su mezquindad. «Ana, ¿no vas a desayunar?», preguntó mi madre desde la cocina. Su voz sonaba normal, como si nada hubiera pasado, como si mi ordenador no estuviera destrozado por culpa de Lucía. «No tengo hambre», respondí, sin apartar la vista de mis notas. «No puedes pasarte el día encerrada ahí dentro», insistió. «Eso no es saludable. Tengo trabajo que hacer», fue toda mi respuesta. Mi padre pasó frente a mi puerta entreabierta, me miró brevemente y continuó su camino. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Una mezcla de indiferencia y ligera decepción, como si hubiera esperado que ya me hubiera rendido. Al tercer día, llamé a mi director de tesis. El profesor Mendoza era conocido por su rigor y poca tolerancia a las excusas. Mi voz temblaba mientras hablaba, y medio esperaba que suspirara con decepción cuando le explicara lo que había sucedido. En lugar de eso, hizo una pausa y dijo: «Entonces tendrás que escribirla de nuevo». No había lástima en su tono, pero había una especie de confianza firme que no sabía que necesitaba. Colgué con el pecho más ligero, mi propósito afilado como un cuchillo. «¿Realmente vas a volver a escribir toda tu tesis?», me preguntó mi madre esa tarde, cuando salí de mi habitación para comer algo. Su tono sugería que la idea era absurda. «Sí», respondí simplemente, mientras me preparaba un bocadillo. «Pero eso te llevó... ¿cuánto? ¿2 años? Quizás sea una señal para que hagas algo más práctico con tu vida». Era el mismo argumento de siempre. En el mundo de Carmen García, el estudio prolongado era una forma de evitar la vida real, no una forma de mejorarla. Para ella, una carrera significaba un trabajo estable, preferiblemente cerca de casa, con un salario decente y vacaciones pagadas. Los sueños más allá de eso eran fantasías peligrosas. «Voy a terminarla», dije, cortando el pan con más fuerza de la necesaria. «Y voy a defenderla en septiembre, como estaba previsto». Mi madre me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. En el fondo, creo que esperaba que este incidente finalmente me devolviera a la realidad, que aceptara un trabajo en alguna galería local como asistente, o incluso que la ayudara en el mercado. Cualquier cosa menos seguir persiguiendo lo que ella consideraba imposible. A finales de esa semana, mis notas habían comenzado a tomar forma nuevamente. Cada párrafo se sentía más fuerte que el anterior, como si mi determinación se estuviera imprimiendo en el texto. Mi familia, mientras tanto, apenas parecía notar mi ausencia en las cenas. Asumían que estaba enfurruñada. En realidad, estaba reconstruyendo el futuro que habían intentado borrar. El domingo, cuando todos estaban en casa, me aventuré hasta el salón con mi viejo portátil. Lo había sacado del fondo del armario, donde lo había guardado años atrás cuando compré el nuevo. Era lento, y la batería apenas duraba media hora, pero funcionaba. Mendoza me había dado acceso a los ordenadores de la facultad, pero los fines de semana estaban cerrados, y no quería perder ni un día de trabajo. «¿De dónde has sacado eso?», preguntó Lucía, mirando el antiguo ordenador con desdén. «Siempre lo tuve», respondí, sin mirarla. «Parece una reliquia». «Funciona», dije. Y en ese momento, esas 2 palabras significaban mucho más que una simple afirmación sobre el estado del ordenador. Era una declaración sobre mí misma. Funcionaba. Seguía aquí. Seguía luchando. Mi padre levantó la vista del partido de fútbol que estaba viendo. Me observó durante un momento, y por primera vez, vi algo diferente en sus ojos.
No era respeto exactamente, pero tampoco era la habitual condescendencia. Quizás era curiosidad, o incluso un atisbo de reconocimiento. «¿Cómo vas con eso?», preguntó, señalando con la barbilla hacia el ordenador. «Avanzando», contesté, sorprendida por su interés. Asintió levemente y volvió a mirar el partido. No dijo nada más, pero ese breve intercambio se sintió como un pequeño cambio sísmico en nuestro hogar. Esa noche, mientras todos dormían, escuché un golpe suave en mi puerta. Era la 1 de la madrugada y yo seguía trabajando. Abrí, esperando encontrar a mi madre lista para regañarme por seguir despierta, pero en cambio, era mi padre. «Toma», dijo, extendiéndome un pendrive. «No sé si te servirá, pero...». Lo tomé, confundida. «¿Qué es?». «Ramón, el del taller de informática, es amigo mío. De vez en cuando arreglo sus grifos y él me ayuda con cosas de ordenadores. Le llevé tu disco duro. Dice que ha podido recuperar algunos archivos, pero no todos». Me quedé sin palabras. Mi padre nunca había mostrado el menor interés en mi trabajo académico, y ahora había hecho esto. No sabía cómo responder. «Gracias», dije finalmente, apretando el pendrive en mi mano como si fuera un tesoro. Él se encogió de hombros, incómodo con mi gratitud. «No es nada. Buenas noches». Después de que se marchara, conecté el pendrive a mi viejo ordenador. Contenía fragmentos de mi tesis, tal como había dicho mi padre. No estaba completa, ni mucho menos, pero había secciones enteras que creía perdidas para siempre. La bibliografía estaba intacta, y algunas de las imágenes que había recopilado. Era como encontrar piezas del mapa de un tesoro que creía perdido en un naufragio. Esa noche trabajé hasta que los primeros rayos de sol empezaron a filtrarse por mi ventana. Con los fragmentos recuperados y mis propias notas, tenía casi la mitad de mi tesis reconstruida. No era el documento pulido que había sido, pero la estructura estaba ahí y algunas de las ideas clave habían sobrevivido. A la mañana siguiente, mi madre me miró con preocupación cuando me vio salir de mi habitación con ojeras. «Ana, te estás matando con esto. No vale la pena». «Para mí sí», respondí, sirviéndome una taza de café. «¿Y después qué? ¿Crees que te van a llover las ofertas de trabajo? La cultura no da de comer, hija». Era un argumento que había escuchado cientos de veces. Pero esta vez, en lugar de sentirme desanimada, me sentí fortalecida por mi propia determinación. «Ya veremos», dije simplemente. Lucía entró en la cocina, me miró trabajando en el ordenador viejo y se rió. «Qué patético», murmuró, lo suficientemente alto para que la oyera. La miré, pero no con rabia ni dolor como habría hecho antes. La miré como se mira a alguien a quien ya no se reconoce como importante. «¿Sabes qué es patético, Lucía? Tener tanto miedo de que alguien más tenga éxito que tienes que romper sus cosas». Sus ojos se abrieron con sorpresa. Nunca le había hablado así. Siempre había sido la hermana mayor paciente, la que aguantaba sus desplantes, la que disculpaba su comportamiento. «Yo no rompí nada», se defendió, pero su voz carecía de convicción. «Claro que no», dije, volviendo a mi trabajo. «Nunca lo haces». Durante las siguientes semanas, establecí una rutina. Me levantaba temprano, trabajaba en casa hasta que el resto de la familia despertaba. Luego me iba a la biblioteca o a la facultad, donde podía usar los ordenadores más potentes. Regresaba tarde, cuando sabía que todos estarían ocupados con la televisión o sus propios asuntos. Los fines de semana, cuando no podía acceder a la universidad, trabajaba en mi habitación con la puerta cerrada. Poco a poco, mi tesis fue tomando forma nuevamente. No era exactamente igual a la original. En algunos aspectos creo que era mejor. Había una urgencia en mi escritura ahora, una claridad nacida de la adversidad. Las ideas fluían con una fuerza que no había tenido antes. Y algo más estaba cambiando también. La forma en que me veía a mí misma. La forma en que veía a mi familia. Ya no buscaba desesperadamente su aprobación. Ya no me sentía herida por sus comentarios despectivos. Era como si el acto de reconstruir mi trabajo me hubiera ayudado a reconstruirme a mí misma, más fuerte y más resistente que antes. Cuando Lucía finalmente se dio cuenta de que no había abandonado mi tesis, comenzó a rondar frente a mi puerta, con los brazos cruzados. Su expresión era desconcertada, casi irritada de que su sabotaje no me hubiera quebrado. Se quedaba allí, observándome trabajar en el viejo ordenador,
como esperando que en cualquier momento me derrumbara y admitiera la derrota. ¿No te cansas?, preguntó una tarde, apoyada en el marco de la puerta. Llevas semanas encerrada aquí dentro. No respondí. No había nada que decir que ella pudiera entender. El silencio entre nosotras se había vuelto tangible, algo que se podía tocar y sentir, espeso como la niebla que a veces cubría la Gran Vía en las madrugadas de invierno. Ya no discutíamos como antes. Ya no había esos intercambios mordaces que habían caracterizado nuestra relación desde la adolescencia. Solo había silencio. Y en ese silencio, yo encontraba una extraña paz. Mi madre intentaba sacarme de mi habitación con trivialidades superficiales, sugiriendo que debería relajarme un poco en vez de encerrarme. «Ana, hay una nueva exposición en CaixaForum. ¿No te gustaría ir? Siempre te han gustado esas cosas», me decía, como si una tarde de distracción pudiera hacerme olvidar 2 años de trabajo perdido. Mantenía mis respuestas breves. Cada vez que los miraba, sentía el viejo dolor de querer su aprobación, pero esa sensación se iba disolviendo lentamente en algo más: indiferencia. Me sorprendió lo liberador que resultaba. A principios de julio, Madrid se volvió un horno. El calor se colaba por las ventanas y hacía que el pequeño apartamento fuera casi inhabitable durante las horas centrales del día. Todos buscábamos refugio donde podíamos. Mi padre pasaba más tiempo en los bares con aire acondicionado, mi madre se abanicaba constantemente frente al televisor y Lucía se escapaba a la piscina municipal con sus amigas. Yo encontré mi refugio en la biblioteca de la facultad, donde el aire acondicionado zumbaba constantemente y podía trabajar sin interrupciones. Fue allí donde me encontré con Miguel, un profesor de Historia del Arte, que había seguido mi progreso desde el primer año de carrera. «Ana, ¿cómo va la tesis?», me preguntó, sentándose a mi lado una tarde. Le conté lo sucedido, sin dramatismos ni autocompasión, solo los hechos. Mientras hablaba, me di cuenta de lo mucho que había cambiado en pocas semanas. Ya no sentía la desesperación aplastante de los primeros días. «¿Sabes?», dijo después de escucharme. «Algunos de los mejores trabajos nacen de la adversidad. Cuando perdemos algo y tenemos que reconstruirlo, a menudo lo hacemos mejor la segunda vez». Sus palabras resonaron en mí durante días. Quizás tenía razón. La nueva versión de mi tesis era más concisa, más clara. Había eliminado algunas divagaciones que ahora veía innecesarias. La estructura era más sólida. En las tardes, cuando el calor amainaba un poco, caminaba desde la facultad hasta casa, recorriendo las calles empedradas del centro de Madrid. Pasaba junto a los puestos de helados, las terrazas llenas de turistas, las tiendas con sus rebajas de verano. A veces me detenía en el Parque del Retiro, sentándome a la sombra de los árboles para revisar mis notas o simplemente para respirar, lejos del ambiente sofocante de casa. Una de esas tardes me encontré con la señora Dolores en el portal del edificio. Llevaba una bolsa de la compra y parecía agotada por el calor. «Déjame ayudarla», ofrecí, tomando la pesada bolsa. Mientras subíamos las escaleras, me preguntó por mi tesis. A diferencia de mi familia, ella recordaba los detalles. Sabía que estaba investigando sobre Goya. Se interesaba genuinamente por mi trabajo. «Voy bien», le dije. «He recuperado casi todo». «Eres una luchadora, Ana», sonrió. «Siempre lo he sabido». Al llegar a su piso, insistió en que entrara a tomar un café. Su pequeño apartamento era como un oasis. Plantas por todas partes, fotografías antiguas en las paredes, libros apilados en cada superficie disponible. Me contó que había sido maestra antes de jubilarse, que siempre había amado la literatura y el arte. Mi marido, que en paz descanse, nunca entendió mi pasión por los libros, me dijo mientras servía el café en tazas de porcelana fina, pero aprendió a respetarla. A veces, eso es todo lo que podemos pedir a quienes nos rodean. Sus palabras me hicieron pensar. ¿Era eso lo que yo quería de mi familia? ¿Respeto? ¿O había estado buscando algo más? Una validación que nunca llegaría. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré a mi familia cenando. Mi lugar en la mesa estaba vacío, como había estado tantas veces en las últimas semanas. Nadie mencionó mi ausencia cuando me senté. «¿Cómo va ese trabajo tuyo?», preguntó mi padre de repente, sorprendiéndome. «Bien», respondí cautelosa. «Estoy avanzando más rápido de lo que esperaba.
Asintió, sin hacer más preguntas. Mi madre me pasó el pan sin mirarme. Lucía mantuvo los ojos fijos en su plato. El silencio entre nosotros era ensordecedor. En las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, me sentaba en mi escritorio, revisando citas y comprobando fuentes. Era en esas horas cuando me di cuenta de cuánto de mi vida había pasado intentando ganarme un respeto que nunca se ofreció de buena fe. Ya no necesitaba su permiso para tener éxito. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, escuché a mi padre levantarse para ir al baño. Al pasar frente a mi puerta entreabierta, se detuvo un momento. «Deberías descansar», dijo en voz baja. «No es bueno para la salud trabajar tanto». Me sorprendió el tono de su voz. No era la habitual crítica, sino algo más cercano a la preocupación. «Terminaré pronto», respondí. Asintió y continuó su camino. Fue un intercambio breve, trivial incluso, pero sentí que algo había cambiado. No era reconciliación ni comprensión, sino un reconocimiento silencioso de que yo estaba siguiendo mi propio camino, independientemente de lo que ellos pensaran. Agosto llegó con una ola de calor que paralizó Madrid. Las calles se vaciaron durante el día, y las noches traían algo de alivio, pero no mucho. Mi madre y Lucía se fueron una semana a Benidorm, a casa de una tía. Mi padre se quedó porque tenía trabajo, y yo porque necesitaba terminar mi tesis. El apartamento se sentía diferente con solo nosotros dos, más espacioso, más tranquilo. Durante esos días, establecimos una rutina tácita. Él se levantaba temprano para ir a trabajar. Yo me quedaba hasta tarde escribiendo. Apenas nos cruzábamos, pero cuando lo hacíamos, había una especie de tregua silenciosa. Una noche, me encontró en la cocina preparándome un té. En vez de volver al salón con su cerveza, se sentó a la mesa. «¿De qué va exactamente tu tesis?», preguntó. Me sorprendió tanto la pregunta que casi derramó el té. En 2 años, nunca había mostrado el menor interés por el contenido de mi trabajo. «Es sobre Goya», comencé, insegura de cuánto detalle darle. Sobre cómo sus obras, especialmente los desastres de la guerra, influyeron en la percepción de la guerra civil española. Esperaba que asintiera por cortesía y cambiara de tema, pero en cambio, preguntó, «¿Y por qué Goya? Hay tantos pintores». Así que le expliqué. Le hablé de la honestidad brutal de Goya, de su capacidad para mostrar lo peor de la humanidad sin sermones ni juicios, solo con una claridad devastadora, de cómo, 2 siglos después, sus imágenes seguían resonando en una España marcada por guerras y dictaduras. Mi padre escuchó en silencio, bebiendo su cerveza a pequeños sorbos. Cuando terminé, dijo simplemente, «Suena importante». No era una gran declaración de apoyo, pero viniendo de él, significaba algo. Esa noche me dormí pensando en esa conversación, en ese pequeño puente tendido sobre el abismo que nos separaba. Cuando mi madre y Lucía regresaron de Benidorm, trayendo consigo regalos y anécdotas de la playa, el silencio volvió a instalarse entre nosotros. Pero ya no me dolía como antes. Había aprendido a habitar ese silencio, a encontrar en él mi propia voz. A mediados de agosto, recibí un correo del profesor Mendoza. Quería ver un borrador de mi tesis reconstruida antes de darme luz verde para la defensa de septiembre. Le envié lo que tenía, con una mezcla de orgullo y aprensión. Su respuesta llegó 2 días después. «Impresionante recuperación, Ana. Con algunos ajustes, estarás lista para la defensa. Ven a mi despacho el lunes». Esa tarde, cuando volví a casa, mi familia estaba en el salón viendo un programa de televisión. Les conté la noticia, sin esperar mucho. «Eso está bien», dijo mi madre, sin apartar la vista de la pantalla. Lucía ni siquiera fingió interés. Solo mi padre me miró directamente. «Bien hecho», dijo, con un leve asentimiento. No era la celebración que quizás había soñado en algún momento, pero ya no la necesitaba. Mi validación venía de otro lugar ahora, de mí misma, de mi propio esfuerzo, de mi capacidad para levantarme después de la caída. La noche antes de la fecha límite, leí mi trabajo una última vez. El documento era diferente ahora, más conciso, más claro, e impregnado de la determinación que había descubierto entre los escombros. Guardé el archivo en 3 lugares distintos, imprimí una copia en papel y la sellé en un sobre. Casi podía sentir los latidos de mi corazón en el papel.
¿Realmente lo has terminado?, preguntó mi madre cuando me vio salir de mi habitación con el sobre en la mano. Era casi medianoche, y ella estaba en la cocina preparándose una infusión. Sí, respondí, dejando el sobre la mesa. Mañana lo entrego. Me miró con una expresión que no supe interpretar. Tal vez asombro, tal vez incredulidad. Durante semanas había estado esperando que me rindiera, que finalmente aceptara que mis aspiraciones académicas eran demasiado ambiciosas. Y ahora, contra todo pronóstico, había terminado mi tesis. Nunca pensé que lo lograrías, dijo finalmente, revolviendo su infusión. No había malicia en su voz, solo una honestidad cruda que de alguna manera dolía más. Lo sé, respondí. Esa es la diferencia entre nosotras. Al amanecer, caminé las 6 manzanas hasta el campus. El aire era fresco, llevando las primeras insinuaciones del otoño que pronto llegaría. Madrid comenzaba a despertar. Las panaderías abrían sus puertas. Los barrenderos limpiaban las aceras. Algunos estudiantes madrugadores se dirigían a las primeras clases. La ciudad universitaria estaba tranquila a esa hora. Crucé el campus sintiendo una extraña ligereza en mis pasos. Los edificios de piedra, que tantas veces había visto bajo la presión de exámenes y plazos, ahora parecían saludarme como viejos amigos. Al entrar en la oficina de posgrado para presentar mi tesis, sentí un escalofrío silencioso, una certeza de que nadie podría arrebatarme este momento. La secretaria, la señora Martínez, me recibió con una sonrisa cansada. A sus 50 y tantos años, había visto pasar a generaciones de estudiantes, todos con la misma mezcla de terror y esperanza en sus ojos. Ana García, ¿verdad?, dijo, tomando mi sobre. El profesor Mendoza me avisó que vendrías. ¿De verdad? Sí. Me dijo que esperara tu trabajo. Parecía bastante seguro de que lo terminarías a tiempo. Esas palabras me sorprendieron. Mendoza nunca había sido particularmente expresivo con sus elogios. Era exigente, a veces intimidante, pero aparentemente también había creído en mí cuando yo misma dudaba. La señora Martínez selló el recibo y me lo entregó. Lo guardé en mi bolso como si fuera un tesoro. En cierto modo, lo era, la prueba tangible de que había logrado lo imposible. Suerte en la defensa, me dijo cuando me iba, aunque dudo que la necesites. Salí del edificio sintiéndome extrañamente desorientada. Durante semanas, toda mi energía había estado enfocada en este momento, en entregar mi tesis a tiempo. Ahora que lo había logrado, me sentía casi vacía, como un globo que pierde aire lentamente. Me detuve en la cafetería de la facultad, un lugar que había sido mi segundo hogar durante años. Pedí un café con leche y me senté junto a la ventana, observando cómo el campus cobraba vida. Estudiantes de primer año, fácilmente identificables por su entusiasmo y nerviosismo, se apresuraban a sus clases. Profesores con carpetas bajo el brazo caminaban con la confianza de quienes conocen cada rincón del lugar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marta. ¿Entregado? Cuéntame. Le respondí con una foto del recibo sellado. Su respuesta fue inmediata. Sabía que lo harías. Celebramos esta noche. Sonreí, sintiendo por primera vez en semanas algo parecido a la alegría. Lo había logrado. A pesar de mi familia, a pesar del ordenador destrozado, a pesar de todo, decidí caminar de regreso a casa en lugar de tomar el metro. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de suceder, para ajustarme a esta nueva realidad donde ya no estaba luchando contra un plazo imposible. Madrid estaba completamente despierta ahora, bulliciosa y caótica como siempre. Pasé junto a la Puerta del Sol, donde los turistas se fotografiaban junto a la estatua del oso y el madroño. Continué por la calle Mayor hasta llegar a la Latina, el barrio donde había crecido. Las calles estrechas y empinadas, los edificios antiguos con balcones de hierro forjado, los pequeños comercios que conocía desde niña. Al llegar a casa, el apartamento estaba vacío. Mi padre estaría trabajando, mi madre en el mercado, Lucía probablemente durmiendo aún o en casa de alguna amiga. El silencio me recibió como un viejo conocido. Dejé mi bolso sobre la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde mi ordenador había sido destrozado meses atrás. El contraste me produjo una satisfacción tranquila, como cerrar un círculo. Me preparé un café, aunque ya había tomado uno en la universidad. Era más un ritual que una necesidad. Mientras el agua hervía,
Recorrí el pequeño apartamento con nuevos ojos. Las paredes desconchadas, los muebles gastados, las fotografías familiares donde todos sonreíamos para la cámara como si realmente fuéramos felices. Durante años, este lugar había sido una prisión, un recordatorio constante de mis limitaciones. Ahora lo veía por lo que era, un punto de partida, no un destino final. Mi teléfono sonó. Era el profesor Mendoza. García, la secretaría me ha confirmado que has entregado tu trabajo, dijo sin preámbulos. Sí, señor. Esta mañana. Bien. La defensa será el 18 de septiembre a las 10:00. El tribunal ya está formado. Sánchez de Historia Contemporánea, Ramírez de Bellas Artes y yo. Mi corazón dio un vuelco. Tenía menos de un mes para prepararme para la defensa oral, donde tendría que explicar y justificar 2 años de investigación ante 3 profesores que harían todo lo posible por encontrar fallos en mi trabajo. Estaré preparada, dije, con más confianza de la que sentía. Lo sé, respondió Mendoza, y colgó sin más ceremonias. Esa tarde, cuando mi familia regresó a casa, uno por uno, ninguno mencionó mi tesis. Mi padre llegó primero, cansado después de un día reparando tuberías en Vallecas. Se quitó las botas en la entrada y fue directamente a ducharse. Mi madre llegó después, quejándose del calor y de una clienta especialmente difícil. Lucía fue la última, con el pelo aún húmedo de la piscina, contando algo sobre una fiesta el fin de semana. Durante la cena, finalmente me armé de valor y dije: «He entregado mi tesis hoy». Mi padre levantó la vista de su plato. «¿Ya la terminaste?» «Sí, la defensa será el 18 de septiembre». «Eso es... bueno», dijo, después de una pausa que se alargó demasiado. Mi madre se limitó a servir más ensalada en mi plato, como si necesitara alimentarme mejor ahora que había terminado mi trabajo. Lucía jugaba con su teléfono, aparentemente indiferente a la conversación. «¿Y después qué?», preguntó mi madre finalmente. «¿Qué harás cuando termines con todo esto?». Era la pregunta que había estado esperando, la que siempre estaba presente en sus interacciones conmigo. ¿Qué harás con un título que, en su opinión, no servía para nada práctico? «Hay un programa de doctorado en Barcelona», dije, «y una beca de investigación que podría solicitar». «¿Barcelona?». Mi madre dejó caer el tenedor. «¿Te irías a Barcelona?». No había planeado decirlo así, tan abruptamente, pero la idea había estado formándose en mi mente durante semanas, creciendo junto con mi determinación de terminar la tesis. Barcelona significaba distancia, independencia, un nuevo comienzo. «Es solo una posibilidad», dije, aunque en mi mente era mucho más que eso. Mi padre se quedó en silencio, masticando lentamente. Después de un momento dijo: «Barcelona es una buena ciudad. Trabajé allí un verano, cuando era joven». Me sorprendió su comentario, que sonaba casi a aprobación. Mi madre, en cambio, parecía horrorizada ante la idea de que me mudara a 600 kilómetros de distancia. «Pero Ana, ¿qué harás allí sola? No conoces a nadie. Los alquileres son carísimos y además...». «Carmen», interrumpió mi padre, con una firmeza que rara vez mostraba. «Ana es adulta. Si quiere irse a Barcelona o a China, es su decisión». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones no expresadas. Mi madre parecía querer decir algo más, pero se limitó a recoger los platos con más fuerza de la necesaria. Lucía, por primera vez, parecía realmente interesada en la conversación, mirándome con una expresión que no supe descifrar. Esa noche, mientras todos dormían, saqué mi viejo ordenador y comencé a buscar información sobre el programa de doctorado en Barcelona. Era prestigioso, competitivo, exactamente lo que necesitaba para continuar mi investigación. La beca cubriría la matrícula y ofrecería un estipendio modesto, suficiente para compartir piso con otros estudiantes. Mientras leía los requisitos y plazos, sentí una emoción creciente. Esto era real, posible, alcanzable. Ya no era un sueño vago, sino un plan concreto. Barcelona, con su mezcla única de tradición y vanguardia, su vida cultural vibrante, su arquitectura impresionante, un nuevo capítulo. Cuando finalmente me acosté, mi mente seguía corriendo con posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, me permití pensar en el futuro no como algo a temer, sino como algo a abrazar. El camino que había elegido no sería fácil, pero ahora sabía que tenía la fuerza para recorrerlo.
La tarde después de entregar mi tesis, mi familia volvió a reunirse alrededor del televisor. Mi hermana Lucía navegaba en su teléfono. Mis padres reían con algún programa de variedades. Nadie me preguntó cómo había ido. Comprendí que habían asumido que fracasaría, y quizás incluso lo habían esperado. Pero su indiferencia ya no me hería como antes. Me preparé una taza de té y la llevé a mi habitación. Cerrar la puerta tras de mí se sintió como cerrar el capítulo final de una historia larga y asfixiante. Me senté en mi escritorio, contemplando la pared desnuda, y por primera vez me permití imaginar una vida más allá de esta casa, más allá de su pequeñez. Los días siguientes pasaron en una extraña calma. Me reuní con Marta y algunos compañeros de clase para celebrar que habíamos sobrevivido a la entrega de nuestras tesis. Fuimos a un pequeño bar en Malasaña, donde la cerveza era barata y la música lo suficientemente alta para ahogarnos en ella. ¿Cómo lo hiciste?, me preguntó Javier, otro estudiante de Historia del Arte que conocía vagamente mi situación. Perder todo tu trabajo y volver a empezar, yo me habría rendido. No tenía opción, respondí, aunque sabía que no era cierto. Siempre hay opciones. Podría haberme rendido, como todos esperaban. Podría haber abandonado el programa y conseguido un trabajo cualquiera, conformándome con menos de lo que sabía que merecía. O quizás sí tenía opciones, pero solo una me dejaba seguir mirándome al espejo. Marta levantó su vaso. Por Ana, la más testaruda de todas nosotras. Todos brindaron riendo, pero sentí en sus ojos un nuevo respeto. No era pena ni admiración exagerada, sino el reconocimiento silencioso de una fortaleza que ni yo misma había sabido que poseía hasta que me vi obligada a utilizarla. Esa noche, al regresar a casa, encontré a mi padre solo en la cocina. Eran más de las 11, pero estaba sentado a la mesa con una cerveza, como si me hubiera estado esperando. ¿Te has divertido?, preguntó, su voz ronca por el cansancio. Sí, respondí, sorprendida por su interés. Estaba con algunos compañeros de la facultad, celebrando la entrega. Asintió lentamente. Me alegro por ti, Ana, de verdad. Había algo en su tono, una sinceridad inusual, que me hizo detenerme. Durante años había interpretado su silencio como desaprobación, su falta de interés como desprecio. Pero quizás había algo más complejo en juego. Papá, comencé, insegura de cómo continuar. ¿Por qué nunca has apoyado mis estudios? Esperaba que evadiera la pregunta o se enfadara, pero en cambio, tomó un sorbo de su cerveza y dijo, porque tenía miedo. ¿Miedo? ¿De qué? De que te decepcionaras, de que soñaras demasiado alto y la vida te golpeara demasiado fuerte. Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. Cuando eres joven crees que puedes cambiar el mundo. Luego la vida te enseña que solo eres una pieza pequeña en algo mucho más grande. Quería protegerte de esa decepción. Sus palabras me dejaron sin habla. Nunca había considerado que su aparente desprecio pudiera venir de un lugar de preocupación, por equivocada que fuera. No necesito esa protección, dije finalmente. Prefiero intentarlo, y fallar que no intentarlo nunca. Sonrió levemente, una expresión que rara vez veía en su rostro cansado por el trabajo. Eres igual que mi padre. Él también era un soñador. ¿Tu padre? Nunca me has hablado de él. Murió cuando yo era joven. Era profesor en un pueblo de Extremadura, siempre con la nariz metida en los libros, siempre hablando de ideas que nadie más entendía. Su voz se suavizó con el recuerdo. Murió sin nada, Ana. Ni casa propia, ni ahorros. Nada que dejarme excepto sus libros viejos. De repente, muchas cosas cobraron sentido. Su insistencia en trabajos prácticos y estables, su desconfianza hacia los estudios superiores, su miedo de que yo siguiera un camino similar. Lo siento, dije, sin saber qué más añadir. No lo sientas. Era un buen hombre, solo que la vida no fue justa con él. Terminó su cerveza y se levantó. Quizás contigo sea diferente. Esa conversación nocturna cambió algo entre nosotros. No arregló años de incomprensión en un instante, pero abrió una pequeña grieta en el muro que nos separaba. Por primera vez, vi a mi padre no como el opositor a mis sueños, sino como un hombre con sus propios miedos y cicatrices. Las semanas hasta la defensa de mi tesis pasaron volando. Preparé mi presentación, anticipé posibles preguntas, repasé cada capítulo hasta conocer cada palabra.
Mi habitación se convirtió en un búnker de concentración, con post-its cubriendo las paredes y tazas de café olvidadas en cada superficie. Mi madre intentó, a su manera, mostrar apoyo. Me dejaba platos de comida fuera de la puerta cuando me saltaba las cenas por estar trabajando. Me preguntaba si necesitaba algo cuando salía a hacer la compra. Pequeños gestos que, aunque tardíos, significaban algo. Lucía mantuvo su distancia. A veces la sorprendía mirándome con una expresión indescifrable, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Nunca mencionó el incidente del ordenador. Nunca se disculpó. Pero tampoco volvió a intentar sabotearme. La mañana de la defensa amaneció clara y fresca. Un día perfecto de septiembre en Madrid. Me vestí con cuidado. Un traje sencillo que había comprado en rebajas, zapatos cómodos pero elegantes, el pelo recogido en un moño sobrio. Quería proyectar profesionalidad, seguridad, competencia. Cuando salí de mi habitación, encontré a mi familia reunida en la cocina, mi padre vestido con su ropa de trabajo, mi madre con el delantal ya puesto, Lucía en pijama aún. Todos me miraron con diferentes grados de sorpresa. «Te ves muy bien», dijo mi madre, ajustándome el cuello de la chaqueta como hacía cuando era niña, y me preparaba para la escuela. «Gracias», respondí, sorprendida por el gesto. «¿A qué hora es eso?», preguntó mi padre. «A las 10», asintió, mirando su reloj. «Tengo que irme ya, pero buena suerte». Lo que sucedió a continuación me dejó atónita. Mi padre, un hombre que rara vez mostraba afecto físico, se acercó y me dio un abrazo rápido y torpe. Fue breve, casi imperceptible, pero real. «Gracias», murmuré, con un nudo en la garganta. Lucía, que había observado todo en silencio, de repente dijo: «Te irá bien. Eres la más lista de la familia». Viniendo de ella, era casi una disculpa. No era suficiente para borrar lo que había hecho, pero era algo, un pequeño reconocimiento. Mi madre se limpió las manos en el delantal. «He preparado tortilla. Deberías desayunar algo antes de irte». La defensa fue todo lo que esperaba. Intensa, rigurosa, a veces intimidante. El tribunal no dio tregua. Cada afirmación fue cuestionada, cada fuente examinada, cada conclusión puesta a prueba. Durante 2 horas, respondí preguntas, expliqué metodologías, defendí mis análisis. Cuando finalmente terminó, estaba exhausta, pero extrañamente exhilarada. «El tribunal deliberará ahora», anunció el profesor Mendoza. «Por favor, espere fuera». Los 20 minutos que pasé en el pasillo, mientras decidían mi calificación, fueron eternos. Marta, que había venido a apoyarme, me apretó la mano en silencio. Algunos compañeros que habían asistido a la defensa me dieron palabras de ánimo. Cuando me llamaron de nuevo, entré con el corazón latiendo fuertemente. Los 3 profesores estaban sentados tras la mesa, sus rostros imposibles de leer. «Señorita García», comenzó Mendoza, «el tribunal ha decidido otorgar a su tesis la calificación de sobresaliente cum laude, la máxima calificación posible». Las palabras tardaron un momento en registrarse en mi mente. Sobresaliente cum laude. Lo había logrado. No solo había terminado, sino que había sobresalido. «Felicidades», continuó Mendoza. Su trabajo sobre Goya y la guerra civil demuestra una comprensión profunda del tema, y su capacidad para recuperarse de circunstancias adversas es admirable. Salí de la sala de defensas flotando en una nube de emociones contradictorias. Orgullo, alivio, una especie de felicidad tranquila que no se parecía en nada a la euforia que había imaginado. Marta me abrazó, gritando de alegría. Mis compañeros me felicitaron. El profesor Ramírez se acercó para decirme que mi análisis de los grabados de Goya era uno de los mejores que había leído en años. Cuando todos se dispersaron, me quedé sola en el pasillo de la facultad, ese lugar que había sido mi segundo hogar durante tanto tiempo. Recordé a la joven insegura que había entrado allí 4 años atrás, tan desesperada por demostrar su valía, tan temerosa de decepcionar. Esa noche, cuando regresé a casa, mi familia había preparado una pequeña celebración. Nada extravagante, una tarta comprada en la pastelería de la esquina, una botella de cava barato, un ramo de flores que mi padre debió comprar de camino a casa. «Enhorabuena, doctora», bromeó mi padre,
aunque técnicamente solo era licenciada hasta que completara el doctorado. Sobresaliente cum laude, dijo mi madre, pronunciando las palabras con cuidado, como si fueran en un idioma extranjero. Siempre supe que eras especial, Ana. No era cierto, por supuesto. Nunca había creído que llegaría tan lejos, pero en ese momento no importaba. Lo que importaba era que estaban intentando, a su manera imperfecta, celebrar mi logro. Incluso Lucía parecía genuinamente impresionada. ¿Eso significa que puedes dar clases en la universidad?, preguntó. Todavía no. Primero necesito hacer el doctorado. ¿En Barcelona? Mi madre no pudo evitar el tono de preocupación. Sí, si me aceptan. Mi padre levantó su copa. Por Ana y por Barcelona. Todos brindamos. Y por un momento, me permití disfrutar de esa pequeña paz familiar, sabiendo que era frágil, pero apreciándola por lo que era. Esa noche, mientras todos dormían, saqué el sobre que había llegado esa mañana y que no había tenido tiempo de abrir. Era del programa de doctorado de Barcelona. Con manos temblorosas, lo abrí y leí el contenido. Me habían aceptado, con una beca completa. Me senté en mi cama, sosteniendo la carta contra mi pecho. La ventana estaba abierta, dejando entrar la brisa nocturna de Madrid. Los sonidos de la ciudad se mezclaban con la respiración tranquila de mi familia durmiendo. Pronto dejaría todo esto atrás. El pequeño apartamento asfixiante, las expectativas limitadas, los viejos resentimientos. Pero mientras empacaba mi futuro, me llevaba también una lección invaluable, la certeza de mi propia fuerza. No el tipo de fuerza que viene de la ira o el resentimiento, sino la que nace de haber sido rota y haberse reconstruido, pieza por pieza, hasta ser más fuerte que antes. Cuando finalmente me acosté, sentí una profunda quietud. No era exactamente triunfo, sino algo más tranquilo y más duradero. Sabía que en las semanas por venir habría mudanzas y despedidas y nuevos comienzos. Pero también sabía que sin importar cuánto intentaran menospreciarme, nunca más podrían romper lo que había reconstruido dentro de mí.